Hola, ¿qué tal? Buenas noches en este caso a todas y a todos. Bienvenidos, bienvenidas a otra edición más de aquí del blog Amanecer, este blog de filosofía, mística, espiritualidad, movimientos sociales, psicología, política. Bueno, hacemos un poquito de todo, ¿no? Ya saben. Y este es el proyecto que se titula Microdiálogos en Amistad, que es un proyecto que es bastante reciente. Estamos pues apenas, esta es nuestra cuarta sesión, pero la verdad es que nos ha ido bastante bien. Estamos muy contentos con las personas que han aceptado nuestras invitaciones. El objetivo pues es pensar en la amistad. No, no es, o sea, creemos que la amistad es una potencia espiritual y política. De hecho, así se llama, explorando la potencia espiritual y política de la amistad. Y pues en ese sentido, pues invitamos a personas que queremos mucho, sobre todo en estos tiempos que por distancias geográficas o pandémicas no podemos estar cerca. Y bueno, el día de hoy tenemos una invitada bastante especial que tiene ya como mucha carrera en redes y que seguramente por ahí le han de ubicar. Es Flor o Florencia González Guerra. Pues bienvenida, muchísimas gracias Flor por haber aceptado esta invitación. No, muchas gracias a ti, Elías, por invitarme a platicar. Estoy muy emocionada. Muchas gracias. Pues bueno, pues la primera parte de esta sesión pues es escucharte, ¿no? ¿Quién es Flor? Ahora sí que desde tu propia expresión. Y aquí me voy a atrever a hacer un pequeño paréntesis. Hacemos esto también como rompiendo un poco esta clásica noción de que hay alguien que entrevista y entonces ese alguien como que interpreta la vida de alguien más. Aquí se trata de que cada quien desde su adentro pues nos quiera compartir lo que quiera compartir, ¿no? Entonces te escuchamos. Sí, pues a mí me gusta contar un poco mi historia a partir de que siempre, pues desde muy morrita era muy inquieta y me gustaba mucho platicar con la gente y ser muy social y etcétera, ¿no? Y en algún momento de mi vida, pues eso se tradujo en salir a las fiestas y conocer a mucha gente y de repente, pues a mí me encantaba la fiesta, pero de repente ya ese mundo se volvió como súper vacío y tenía todavía demasiadas preguntas que ya no me estaba respondiendo. Entonces entré a estudiar periodismo y cuando entré a estudiar periodismo, pues se me abrió pues todo el panorama, ¿no? Porque a partir de leer pues muchas crónicas, viajar con la lectura desde el sillón de mi casa, eso me permitió darme cuenta de pues muchas carencias que yo tenía y de muchas necesidades y muchos deseos también que no había podido identificar por la falta de lenguaje en su momento que tenía, ¿no? No porque no supiera hablar o leer, sino porque simplemente las interacciones con las que yo convivía en mi vida cotidiana no me daban las respuestas. Entonces, a mí me da mucho sentido estudiar periodismo y ahí en la universidad pues siendo muy inquieta me involucro con muchas organizaciones dentro del ITESO y ahí me metí a colectivos de movilidad, de género, de pensamiento crítico, ¿no? Y de repente por ahí nos encontramos, Elías y yo, y después salgo de la universidad, bueno, me vengo un año a la Ibero, en Ciudad de México, porque yo estaba muy segura que quiero hacer periodismo por el resto de mi vida. Y pues sentía que en Guadalajara en ese momento, 2017, 2018, todavía no estaba el periodismo que a mí me gustaba o que a mí me gusta, ¿no? Ahorita ya hay muchas más iniciativas, Perimetral, Sonadox, Territorio, que en su momento pues para mí o no existían o apenas estaban como dándose, ¿no? Entonces yo me vengo acá a la Ciudad de México porque pensé que había más oportunidades y porque pues de repente Guadalajara era como acostumbrarme a estar con las mismas personas y tal, ¿no? Según en mi imaginario de ese momento. Y todavía también porque no tenía el conocimiento o la importancia de la prensa local, como que todavía yo decía, ay, hace notitas, ¿no? La verdad es que la prensa local es súper importante y apenas me voy enterando después de 2 años de eso, ¿no?
Y ya estando acá en Ciudad de México, pues he estado trabajando en revistas, haciendo podcast, vinculándome también con proyectos de género, eh, pues no sé, soy mamá, eh, y eso, ¿no? Soy mamá periodista y muy inquieta. Muchísimas gracias, Flor. Me gusta esa última frase, ¿no? Soy mamá periodista muy inquieta y creo que sí logra plasmar a la Flor que conozco. Eh, como, y cada una de esas dinámicas, pues es en sí misma una cosa, eh, pues bastante amplia, ¿no? Que podrías platicarnos muchísimo de cada una de estas experiencias y cómo se entretejen entre ellas. Aprovecho para invitarles, por supuesto, a quienes nos están escuchando, a que puedan hacer sus comentarios, sus preguntas. También está abierto, digamos, esa parte para que se suman a nuestra conversación. Y ahora, como un segundo momento, digamos, de esta conversación, es pues platicar un poquito, ¿no? De la amistad que hemos entretejido un poco Flor y yo. Y un poco ya lo mencionabas, ¿no? Fue justamente un momento, yo me acuerdo que de hecho yo ya me había graduado de la universidad, fuimos a la misma universidad, yo ya me había graduado, aunque quizás nos topamos en algún momento porque tampoco es como que haya tanta diferencia de edad, aunque yo soy un poco más viejo. Eh, y, yo estaba viviendo en España, pero tenía como todavía mucho contacto con colectivos de la universidad, ¿no? Y fue cuando empezamos a escribirnos y a platicar. Y me acuerdo la primera vez que nos vimos, yo ya había regresado de España y fuimos a caminar, no sé si te acuerdas, fuimos por la glorieta Chapalita y demás, estuvimos platicando. Y bueno, pues ahí te paso el micrófono, ¿no? Como que estos temas que nos han interesado, podemos seguir hablando, ¿no? Tengo otras narrativas. Pues yo la verdad te voy a confesar, creo que esto es una confesión. La primera vez que supe de ti fue porque la biblioteca del ITESO había donado unos libritos de filosofía y yo agarré uno de esos. Era mi primer año, era el 2014 y me fui de viaje y estaba en Italia y de repente leí un texto tuyo de Kierkegaard que decía, o sea, lo del paso al vacío, ¿no? Confié y di el paso al vacío. Y dije, ¿quién escribió esto? Que me marcó muchísimo en ese momento, ¿no? Y ya anoté tu mail y se me olvidó. Pero ya después siendo amigos, regresé a esa libreta de ese viaje y ahí estabas. Entonces, pues sí, creo que desde antes me había interesado mucho como esta plática que tú traías desde la espiritualidad. Yo soy una persona que crecí en una familia cristiana en la que pues mucho tiempo se habló de la espiritualidad, entonces siempre me he como cuestionado en estos temas y pues para mí escucharte era muy importante como pues hablar con gente joven desde la espiritualidad para mí me importaba, ¿no? Y después pasó que yo me vine al DF y tú te viniste a hacer la maestría y me acuerdo mucho que estábamos en la plazoleta del Río de Janeiro y que ahí compartimos unos taquitos, no sé qué, ¿no? Y estos pequeños encuentros de amistad. Ajá. Wow, Flor, que no me sabía esa anécdota. Muchísimas gracias, qué bonito. Sí, es un texto chuta, ya se me había olvidado de lo primero que escribí justamente, ¿no? Aquellos revistitas, ¿no? De Xipetotec del ITESO. No, pues muchas gracias, sí. Y justo este es el tipo de cosas que me encanta de este proyecto, ¿no? Que salen estas anécdotas que son los que hacen vibrar el corazón en estos momentos de tanta cosa. Y me acuerdo una de las cosas que también fue como muy bonito fue cuando coincidimos en Ciudad de México, que Flor estaba de intercambio, ya haciendo su licenciatura, yo estaba en la maestría. Yo recién llegaba, pues tenía pocos días y puse en redes sociales que si alguien me vendía un colchón, porque yo estaba durmiendo en el piso, ¿no? Todavía no me llegaba la beca con ACID, ¿no? De hecho, fue el año del temblor, si te acuerdas, pues nos tocó juntas en el temblor y,
y entonces la beca que normalmente pues llega en los primeros meses, ese año llegó casi hasta noviembre, entonces yo duré bastante sin nada y, y tú me respondiste, ¿no? Yo te vendo uno que no sé qué, me acuerdo, 500 pesos. Y yo dije, excelente, ¿no? Y fuimos mis roomies, y fuimos a donde tú te estabas quedando, a subir el colchón, que supuestamente, pues en Ciudad de México te multan si ven que traes como cosas. Entonces lo tuvimos que meter adentro y yo me puse así hecho bolita. Fue como estas aventuras que ves hacia atrás, ¿no? Y uno recuerda muy, muy bellamente. Sí, o sea, creo que entonces ya me acuerdo que a 2 personas le vendí colchones. Oye, entonces eras esta salvavidas de gente que no teníamos dónde dormir. Sí, un poco. Y después también algo que compartimos mucho, no sé si te acuerdas, fue también en ese tiempo que fue en el mismo 2017, eh, pero ya digamos posterior al temblor, eh, que por ahí surgieron un montón de proyectos, ¿no? Que más o menos nos quisieron involucrar desde la Ibero y desde la Unitierra, ¿no? Con un seminario que todavía sigue y que tiempo después ahora yo estoy coordinando, ¿no? En Unitierra, que es el Seminario de Otros Horizontes. Tiene un nombre larguísimo, se llama Otros Horizontes Políticos, más allá de la democracia, el Estado-Nación, el patriarcado, el colonialismo y bueno, más allá de todo lo que quieran. Eh, y empezamos y entonces era como, se trata de un grupo que son varios colectivos y se lee como algunos documentos y entonces cada colectivo como que hace una palabra común, ¿no? Y en ese entonces hubo un momento en que Flor y yo estábamos en ese colectivo, pero incluso hubo un momento en que a veces ya nada más éramos Flor y yo el colectivo, ¿no? Y nos juntábamos en ocasiones en tu casa a escuchar el seminario y a participar. ¿Te acuerdas de esas sesiones? Sí, es que de ahí, o sea, por ejemplo, nosotros en el ITESO empezó con hilando pensamientos, Uh que -huh. esta era esta idea de tratar de hilar las múltiples acciones que se estaban llevando en Guadalajara, porque pues parecía que todos los colectivos traían una agenda y cada uno estaba empujando para el otro y teníamos como la intención muy inspirados por las iniciativas de Gustavo Esteva con Tejiendo Voces, que fue un seminario previo a ese. Entonces, como que yo ya decía, a mí me interesa mucho escuchar lo que están diciendo por allá y pues mismo de esta inquietud de querer hacer varias cosas. Pero justo a mí me agarraba en ese momento en el que todas mis maestras y maestros me preguntaban, ¿tú quieres ser activista o periodista? O sea, era como una constante. Yo decía, pues no sé, yo solamente estoy haciendo cosas y conociendo gente y al mismo tiempo pues esas ganas de tanto tiempo de haber estado echando fiesta y en otras cosas que pues para mí ya era el sentido de empezar a hacer algo, ¿no? Desde mi lugar. Entonces, sí, me acuerdo muy bien de esos espacios y sí creo que al día de hoy, aunque me decidí por ser periodista, parte de mi identidad sí está en esos aprendizajes que tuvimos desde los colectivos, desde el pensamiento crítico, ¿no? Desde esa parte. Genial, oye. No, pues está muy rico y creo que ha estado saliendo un montón de temas en este momento que podemos como hincarle el diente, ¿no? Ahora hablabas de esto de la espiritualidad, ¿no? Como un tema que te ha interesado y que creo que también hemos estado conversando, ¿no? En nuestro intercambio de amistad. Me llama mucho la atención, ¿no? Esta como especie de dicotomía que te presentaban tus profes, ¿no? De o periodista o activista, ¿no? Cuando pues vemos que hay muchas personas que hacen ambos, ¿no? Y bueno, yo en lo personal te veo como alguien que hace las dos cosas, que al final, pues bueno, puede una persona asentarse más en un lugar u otro, ¿no? Pero es por ahí, pero lo subrayo porque de cierta manera yo vivo una dicotomía similar en los temas de la espiritualidad y digamos el pensamiento crítico, ¿no? Entonces como que yo habito un intersticio donde en el mundo
de la crítica soy demasiado religioso, ¿no? Pero en el mundo religioso o espiritual soy demasiado, digamos, pues no sé, o sea, me junto con gente no grata, ¿no? Para el mundo. De hecho, pues me han rechazado trabajos o escritos por poner al mismo nivel a dialogar a Juan de la Cruz y a Gustavo Esteva, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que son como temas que vamos compartiendo, pero bueno, pongo sobre la mesa, si quieres, como que podamos ya ahorita pasar al tercer momento, que sería pues que platiquemos de algo, ¿no? Si tienes algo en mente, podemos así seguir calentando. Y de mientras también invitamos a las personas que nos están escuchando a lanzar alguna pregunta o algún comentario. Si quieren un saludo, también son bienvenidos. Pues te escuchamos, Flor. Pues yo creo que justo como en esta dicotomía, por ejemplo, desde el lado del periodismo, o sea, sí me queda claro por qué viene la interrogante, pero por ejemplo, en Argentina esta respuesta ya la tienen muy clara desde hace mucho tiempo, que es como periodista no puedes estar completamente objetivo, para empezar. Y otro, pues muchas veces tus temas de interés son son los motores que te van a llevar a reportear, ¿no? Siempre tratando como de un poco, o sea, todo depende del medio donde publiques o donde mandes tus artículos, etcétera, pero que no es fácil, o sea, no es esto de operar o trabajar dentro de las subjetividades, porque finalmente cuando reconoces que estás trabajando en una subjetividad, porque, o sea, seas periodista, las llevas, no es fácil, o sea, porque bien podríamos terminar esta conversación diciendo como, pues cada quien va descifrando un poco, ¿no? Como puede. Pues sí, pero eso también es muy, me parece que es muy paralizante, súper paralizante, porque no sé, o sea, sí creo que, por ejemplo, en el tema de feminismo no podría, por ejemplo, darle o poner micrófono a Félix Salgado, ¿no? O algo por el estilo. O sea, ya de entrada, no, hay cosas que por más que tú quieras estar como tratar de ser objetivante, hay cosas en las que no se les va a dar entrada y eso está bien. Claro, te escucho y pienso en como en este mito, ¿no? En este mito que además es tan moderno, o sea, que todas estas cosas son neutrales, ¿no? O sea, que la prensa tiene que ser neutral, que la ciencia es neutral, que la democracia es neutral, cuando pues la neutralidad no existe, ¿no? Por ahí, digamos, quien quiere ser neutral es el menos neutral, ¿no? O sea, ya la neutralidad es tomar un partido, ¿no? Y casi siempre terminas, pues, en un medio bastante acuoso y simulante, ¿no? O sea, como que a veces hasta con el enemigo, ¿no? Sí, del lado del opresor. Y luego también, o sea, ya nomás para ponerle un poquito una pizca más de complejidad, sí me ha pasado estar del otro lado en el que, por ejemplo, ya muchas veces en el feminismo radical, ¿no? Donde yo ya no coincido con muchas ideas del feminismo radical y en donde también tienes que poner un freno a esta vinculación a ciertos movimientos o ciertas cosas con las que ya no coincides y que tal vez ahí pues vale más la pena decir pues no, tampoco. Claro. No, o sea, pienso mucho en claro, yo lo veo, o sea, yo tengo cero experiencia en periodismo, ¿no? Pero, digamos, tengo experiencia un poquito en el ámbito del pensamiento, ¿no? Donde también te dicen que tienes que ser objetivo. Bueno, yo creo que el periodismo es pensamiento, ya nos dirás tú, ¿no? O sea, es una reflexión crítica con otro matiz, ¿no? O sea, pero, pero tiene eso, ¿no? Entonces es como tú bien decías, ¿no? Me siento muy identificado, es que no partimos de la nada, sino que partimos también de un deseo, ¿no? O sea, ahorita que nos platicaste tu vida, pues hay unas experiencias que también van fraguando un deseo, ¿no? Un deseo que te va llevando a estar con unas personas o con otras, a también ser crítica y discernir esas realidades
de decir, bueno, es que yo no puedo ni quiero estar como en todas partes, y independientemente de lo que me digan unas u otras voces, que es lo políticamente correcto, ¿no? Porque bueno, todo el mundo tiene su bandera, ¿no? Y es que eso está bien cansado también, estar en el deber ser de lo políticamente correcto, ¿no? Que sí es como un peso bien cansado, pero al mismo tiempo, si no estás como, o sea, si no vas acorde a los valores, no sé, a las cosas que traes dentro de tu identidad o que al menos te vas poniendo, pues puta, se pone más cansado aún. Fíjate y perdón que me ponga un poquito filosófico, pero me hiciste pensar en uno de mis autores favoritos, que es un judío llamado Emmanuel Levinas. Eh, y él hablaba justamente del concepto de la totalización, que es cuando, bueno, hay distintos niveles y tipos de totalización. Hay que decir que él es un judío que vivió el nazismo, ¿no? Entonces claramente tiene de frente el horror nazi, ¿no? Eh, pero cuando esta generalidad, ¿no? Cuando esta generalidad, llámese políticamente correcto, llámese ideología que está en la institución en la que pues, te estás acercando, lo que sea, de todo tipo, eh, te obliga justamente a negar una condición de inédito que llevamos, ¿no? Que creo que es distinto o sea, no estoy abogando aquí por el individualismo, ¿no? Ni tampoco es una lectura de autoayuda de séte fiel, ¿no? Así nada más como tú puedes, sino como, pero sí que hay como o sea, pienso cuando, la masa, que es distinto a la comunidad, o sea, cuando la masa digamos, no da pie a la creatividad de lo inédito, ¿no? A la voz única que quiere hablar desde sus adentros, ¿no? Y creo que eso es algo que puede pasar mucho en el campo donde tú estás, ¿no? Estás Porque silenciado. al final te autocensuras, porque ya no sabes si preguntar ese tipo de cosas que a lo mejor no son políticamente correctas vayan a juzgarte, ¿no? Y es esto, porque hay una dictadura del ser correcto, del cuántas palomitas traemos, de qué tan responsables ecológicamente somos, qué tan comprometidos con la política, con el feminismo, con tantos movimientos sociales que, o sea, ya ni siquiera replantearte o rebelarte ante la idea propia que tienes de tu persona se vale, porque eso mismo ya es como dejarte fuera. O sea, por ejemplo, yo ahora siento que en algún momento, cuando me hice mamá siendo feminista, me sentí cancelada o en algún momento, a lo mejor muy dentro de mí, de mis pensamientos y mis miedos y mis cosas por el estilo, pero muchas veces yo sí me sentí como cancelada, como de que pues no, o sea, porque al mismo tiempo que estás queriendo ser feminista, estás reproduciendo uno de los yugos más fuertes hacia la mujer, que ha sido pues la reproducción, ¿no? Entonces, pues para mí lo más fascinante de nosotros, o sea, al menos de mi proceso ha sido las veces que me he rebelado contra mí misma, de esa idea que he tenido de mí. O sea, y para mí, por ejemplo, mi embarazo fue así, fue decir, yo siempre pensé que no iba a tener hijos, pero pues bueno, amor romántico y todas esas cosas. Y pues pasó y dije, lo hago también desde una postura de revelarme la idea de mí misma que he tenido y del deber ser, ¿no? O sea, porque yo ya lo tenía más desde el punto del deber ser, desde el feminismo y no desde el deber ser dentro de mi familia o de lo que me habían educado, ¿no? Órale, o sea, ¿cómo ese deber ser puede pasar de un arreglo moral, una institución clásica como puede ser la familia, a estos otros ámbitos, ¿no? Y eso me hace pensar como en dos cosas que quisiera como ponerlo ahí sobre la mesa, a ver tú qué opinas. Una es eh, que quizás justamente la lógica, digamos, de opresión-liberación tiene más que ver con, o sea, o mejor dicho, la lógica opresión-liberación es como una posibilidad,
humana o una posibilidad social que puede manifestarse en cualquier espacio, ¿no? Absolutamente en cualquier espacio. No sé qué opines al respecto. Y la segunda como pregunta o tema que te plantearía sería, eh, ¿qué opinas tú? Me he topado en distintos movimientos colectivos de distintos márgenes políticos, o sea, no creo que esto es exclusivo de arriba o de abajo, izquierdas o derechas. Me he topado mucho con una especie de pragmatismo, le podemos llamar como un pragmatismo político o del activismo, o inclusive el periodismo filosófico, en el sentido de, sabemos que esto que estamos defendiendo o esto que estamos diciendo no es real o es falso o lo que sea, pero estratégicamente nos sirve, ¿no? O sea, tú como periodista, que claro, voy a poner esto es un enorme cliché, ¿no? Pero, o sea, dicen que se supone que el periodismo quiere apostar por revelar cosas, ¿no? ¿Tú crees o sea, qué opinas de ese pragmatismo, ¿no? De que, bueno, que ya sea decir algo que no quiero decir, no quiero usar la palabra verdad, ¿no? O sea, pero algo que no es, o inclusive callarte algo eh, por estrategia, ¿no? ¿Cómo ves eso? Pues yo, o sea, creo que pasa mucho y que finalmente me retorna al momento en el que estábamos hablando de las veces que no podemos como cometer errores dentro de nuestra práctica cotidiana, política, etcétera, por, no sé, por este miedo a que seamos cancelados o de cualquier forma. Creo que sí sucede muchísimo y o sea, y es que al final siento que por eso muchas veces el activismo o las causas un poco, digamos, sociales, eh, vuelven a estar en la lógica de hago esto para servirme a mí individualmente y no colectivamente. Entonces ahí pues es cuando ya la estás cagando. Pero pues me parece que es completamente normal que dentro de una sociedad hagamos ese tipo de cosas. Yo me acuerdo, o sea, algo que me pasó, por ejemplo, a mí cuando era más activista en el ITESO, me invitaron, o sea, después hicieron una página en la que estaban hablando sobre mujeres y sus cuerpos y etcétera. Entonces yo empecé a hacer como muchos diálogos y juntar a muchas personas para hablar de violencia de género dentro del campus y lo que hizo el ITESO fue invitarme a hablar en un diálogo que ellos organizaron. Para mí, yo estaba siendo invitada por el ITESO, me iba a llevar un diploma a la casa y le iba a poder decir a mi mamá, mamá, mira, aquí tengo esto, ¿no? Y después de muchos años entendí que ellos hicieron eso para callarme también, ¿sabes? Porque una vez que ya me tenían dentro, dije, ay, no mames, pero yo lo hice desde la completa ingenuidad de decirle a mi mamá, mamá, te voy a enseñar que en el ITESO me invitaron a hablar en un foro, ¿no? Y no tanto desde estoy buscando reflectores, estoy buscando cualquier cosa, sino hablando mismo desde este punto de quién soy. A ver, mi identidad me dice que fui una morra que hizo un montón de desorden, que tal que yo quería hacer sentir orgullosa a mi mamá, ¿sabes? Entonces no era voy a sacar ventaja a las feministas del ITESO, porque a mí sí me invitan, sino que fue simplemente algo como más particular, a lo mejor sí desde el interés de individual y no colectivo, pero justo ahí entran esos miedos, inseguridades y deseos que todos tenemos, ¿no? Y que finalmente a lo mejor no sé, o sea, habría que revisar cada una de las causas, pero sí creo que muchas veces no lo hacemos con dolo, sino por muchas necesidades, ya sea de vinculación económica, simbólicas, lo que quieras. Claro, y luego creo que el gran, no, muy, o sea, me llega todo lo que nos compartes, y pienso que justamente una de las grandes fallas es que no sabemos acompañarnos, ¿no? O sea, cuando una compañera, un compañero mete la pata, o sea, bye, ¿no? O sea, ya se acabó.
y no hay como un acompañamiento, como un decir, o sea, claro, digo, tampoco digo que nunca lo hay, ¿no? O sea, sí que lo hay y yo lo he vivido, pero también es cierto que muy rápidamente también se tiende a lo contrario, ¿no? Al abandonarte, ¿no? Totalmente, ¿no? Creo que eso también es algo que pasa muchísimo. Eh, y bueno, voy a leer un poquito qué nos han ido poniendo como Ujú. para este, honrar también a quienes nos comparten. Bueno, saludar a Manuel Sonora, qué gusto, Manuel. Eh, Saludar también a Gaby, que por ahí también nos manda un saludo. Y por ahí, ya tenemos más. Gabriel Zamudio nos pregunta, hola, se me ocurre preguntarles en qué temas o ideologías políticas, filosóficas, activismo, espiritualidad coinciden nosotros y en cuáles contrastan. Si quieres irla pensando, podemos platicar de eso, está muy interesante. Y por acá, Azu Maschate nos dice, chiques, llegué a este blog gracias a Gustavo Esteva a partir del libro Más allá de la escuela, movida por la curiosidad de conocer más la obra de Iván Illich, porque ahora vivo en la ciudad donde él vivió, Cuernavaca. Qué lindo, Flor, la sorpresa que coincidimos en algunos chispazos durante la estancia que hice en el CIFS en aquellos tiempos. Tejidos que suceden a partir de las búsquedas, inquietudes de labrar los territorios cognitivos. Pues al parecer, Flores, compañera tuya, y qué gusto, Azu, que haya llegado por acá justo en estos temas que además acá nos interesan tanto como puede ser esto de Iván Illich y compañía. Sí, Eh, mucho gusto, Azu, de volvernos a encontrar por acá. Qué chido. Y bueno, pues está esta pregunta de Gabriel. No sé si te late que la abordemos un poco. ¿Cómo estas como contrastes y coincidencias en nuestras prácticas, ¿no? O en nuestro asunto. Ahí sí que está muy interesante porque creo que nunca nos hemos puesto a ver ese contraste. Eh, Sí. O sea, creo que más nos unen como las cosas en común que las diferencias. No sé, o al menos como que nunca nos ha tocado. Pero justo creo que algo de lo que estábamos platicando que me parece bien interesante es un poco hablar del, pues por ejemplo, con los temas del Me Too, por ejemplo, cuando salieron todo eso y de las personas que no nos sabemos acompañar muchas veces, yo me acuerdo que en algún momento un amigo salió por ahí vinculado a eso y su exnovia es muy amiga mía, entonces ella me dijo algo muy claro, o sea, porque todos por allá le estaban como cerrando las puertas para todo y así, ¿no? Y ella me dijo, las personas no somos nuestros errores. Y pues a mí eso me sacudió un montón más viniendo de ella, porque ella dijo, yo no lo voy a dejar de hablar ni nada, o sea, y ella es súper feminista y tal. Y eso a mí me hizo muchísimo sentido, de decir, pues creo que ahora en esta cultura de la cancelación tan fuerte que hay, creo que tender puentes es lo verdaderamente radical y tratar de entendernos como sociedad y simplemente que dejarlo ahí en dónde está la diferencia, ¿no? Porque para mí sería muy fácil decir, pues bueno, tal vez si yo conociera como esta otra parte de, digamos, ¿no? Relacionándolo con la pregunta que nos hacían de cuáles son nuestras cosas que se vinculan en nuestras diferencias, o sea, pues para mí sí sería encontrar, o sea, que no, realmente no me importa mucho de si algo nos separa, porque creo que lo valioso y lo rico también está en que no solamente nos tenemos que juntar con la gente que cree igual que nosotros. Sí está muy chingón poder crear tu vínculo y tu red y tu red de apoyo con las que compartes mucho, pero si te quedas todo el tiempo con la gente que piensa igual que tú, pues no lo sé. Pues sí, es como una expansión del ego nada más, ¿no? O sea, pues es estar en un lugar cómodo, ¿no? Que es como tú misma mente. Y,
y no que, o sea, sí comulgo mucho con lo que estás diciendo. Creo que, y me quedo mucho con lo que estás diciendo de tejer puentes, porque lo retomo a la luz de la pregunta de Gabriel y creo que es algo que compartimos tú y yo, o sea, algo en el que coincidimos, que, que quizás los tejemos en ambientes distintos, ¿no? Eso puede ser una distinción, ¿no? Más Ujú. allá de la geografía, ¿no? Que bueno, eso es creo que las diferencias menos importantes. Es verdad, por decirles algo, yo no tengo nada que ver con el ambiente periodístico, por ejemplo, ¿no? O sea, y sí, por ejemplo, yo tengo mucho que ver con comunidades religiosas y espirituales. En buena medida esa es mi chamba. Literalmente he vivido en templos de comunidades Vaishnavas, ido a cantidad de mezquitas, lo que sea, ¿no? Gurdwaras, esa es un poco mi, mi quehacer, ¿no? Eso me gusta, pero yo creo que en el fondo, la noción de tejer puente, que también lo he dicho yo así en otras ocasiones, es como un horizonte que compartimos tanto tú como yo y que ahí se encarna ciertas nociones filosóficas, ciertas nociones activistas o del activismo, ciertas nociones de la espiritualidad, ¿no? Que algo tiene que ver justamente con el tejernos, ¿no? Tejiendo voces, ¿no? Ya lo mencionabas, ustedes hablaban de hilando pensamientos. Creo que tenemos eso como muy detrás, ¿no? No sé cómo tú lo veas, como algo que nos inspira. Pues justo, o sea, por ejemplo, yo el tema de la espiritualidad no es algo que trabaje o de lo que hable, incluso creo que es la primera vez que hablo o que digo que vengo de una familia cristiana en un espacio así, eh, pero es una inquietud personal, ¿no? Y que por eso a mí me interesa tenerte como amigo a lo mejor porque a mí me interesa escucharte, porque a mí me interesa a lo mejor platicar de eso que no suelo hablar con las demás personas, porque pues eso, o sea, es parte de mí, pero dentro del mundo en el que vivimos, muchas veces hablar de espiritualidad, pues o al menos en la forma en que, en los ambientes donde yo me muevo, hablar de espiritualidad muchas veces es hablar de eh, es que se me ocurre la palabra en inglés, pero estoy tratando de decir en español, de bienestar, ¿no? Entonces, como con y este pensamiento un poco absurdo de que todo es positivo, etcétera, entonces, pues no, a mí eso no me interesa y pues más bien busco las afinidades en otros amigos, ¿no? Como por ejemplo contigo. Oye, qué bonito lo que dices. Me voy a voltear un segundo porque voy justamente a agarrar un libro. Es lo bueno de hacer transmisiones cuando tienes el librero atrás. Te los recomiendo. Pero fíjate que te voy a recomendar muchísimo ahorita que te escuchaba. Inclusive pronto en Amanecer tendremos alguna conversación con Vanessa Pérez Gordillo, que es la autora de este libro que se llama La dictadura del coaching, manifiesto por una educación del yo al nosotros. Pero ella, Vanessa, también junto con su compañero Raúl, forman parte de un colectivo de periodismo que se llama Voces en Lucha. No sé si lo ubicas, te lo recomiendo mucho, está muy chido. Luego, si quieres, te paso como el link. Bueno, ella es española, pero trabaja también mucho en América Latina. Y, y justamente este libro habla de eso, ¿no? De cómo, y ella cita el ambiente del 15M, ¿no? El famoso 15M español, donde acordaron tener una comisión de espiritualidad y amor. Y entonces, ¿qué hacían? Pues solamente pues, se levantaban temprano y se ponían así en el sol y era como piensa positivo y entonces si tú vibras alto, pues vamos a cambiar la cosa, ¿no? Y, y entonces esto es parte de una como pseudocultura espiritual a la que yo soy bastante crítico, con todo el cariño y respeto a quienes piensen distinto, quienes nos están escuchando, pero bueno, tenemos argumentos que tiene que ver con que justamente es hija de su tiempo, vaya, o sea, este tipo de cosas es hija de su tiempo. ¿Y en qué tiempo estamos? Pues en un tiempo de hiperindividualismo,
¿no? Donde justamente es mírate el ombligo y, y si tú estás bien, pues todo está bien. Es como esta metáfora de, por ahí una vez, una narrativa, ¿no? Que dice, es que este monje quería como cambiar el mundo y ponerle como un tapiz rojo precioso a todo el mundo y vio que no podía, entonces recortó dos pedacitos, se los puso en los pies y listo, ¿no? Pues dices, no, güey, pues no se trata de que ya, tú ya no te manches, ¿no? Sino justamente, pues yo creo que la espiritualidad es asumir vivir en el lodo, por no decir mierda, ¿no? ¿Cómo ves? Me, me, me metí a ver la reseña que hiciste del libro. La verdad es que sí tengo muchas ganas de leerlo porque yo la primera vez que me acerqué a algo por el estilo es de una periodista que se llama Barbara Ann Reichman, algo así que se llama Sonríe o muere, la trampa del pensamiento positivo. Entonces como que sí, ya hay, o sea, o esto mismo que ha surgido de tanta moda del amor propio, por ejemplo, cómo, o sea, que estamos en un error si creemos que el amor propio se construye desde la individualidad, ¿no? Y creo que ahí está padre. Ahí va otra respuesta a la pregunta de Gabriel, que ¿dónde convergemos? Pues justo, ¿no? De repente en estas inquietudes que a lo mejor pueden hacer desde el periodismo y decir, a ver, vamos a hablar y filosofiar un ratito. Genial, oye, buenísimo. Voy a pasar este comentario de Andrea González. Dice, conectar con lesotres desde el cariño y no tanto desde la ideología de las abstracciones. Saludos, me encanta el espacio. Muchas gracias, Andrea. Y ya sabes que la invitación está abierta. A ver si pronto eh, te sumas. Y bueno, Gabriel nos dice, aprecio sus respuestas, coincido mucho en construir puentes y en esa vulnerabilidad de compartir aspectos de espiritualidad. Un gusto escucharles. Bien, felicidades por el espacio. Jorge Tejeda Larios dice que interesante. Un abrazo, Elías. Gracias. Y bueno, pues seguimos por ahí, pues invitando a que nos den sus saludos, sus comentarios. Está buenísima esta conversación. Gracias, Flor, por seguir como tejiendo todo eso. Y ahorita que te escuchaba, eh, pues pienso que también otras de las coincidencias que tenemos es, y aquí sacando esto que decía Gabriel de la vulnerabilidad, que creo que es muy, muy potente, mmm, que también hemos cargado o hemos vivido, eh, o sea, como que o por lo menos hablo de mí, no sé, también tú qué tanto lo hayas vivido así, o sea, como tener que trabajar el conflicto que a veces se siente cuando se sabe que se habita ciertos privilegios, ¿no? Eh, no sé qué nos puedas platicar de eso. Digo, a mí me ha pasado como, pues, hombre blanco heterosexual, pues básicamente mi vida es un privilegio, ¿no? Entonces, como trabajar eso, ¿tú cómo lo has vivido? Es que sí creo que hay un tema bien cañón que de repente, por ejemplo, he trabajado mucho al ser tan inquieta, muchas veces yo sin querer busco micrófono o hablar de cosas, etcétera, y pues de repente eso a mucha gente no le cae bien, ¿no? Y de repente, pues también es aprender a vivir con que no le vamos a caer bien a toda la gente y eso está bien, pero también mucho ha sido en el camino de tratar de entender, pues, cuál es mi lugar ahora, ¿no? Y de qué temas sí me toca hablar y de qué temas no. Por ejemplo, yo no me he querido especializar en temas de género justo por eso, porque también creo que pues a mí lo que me toca más es desde mi vida diaria y desde mi constructo o sea, de estar desde mi casa y mis particularidades y tratar de incidir en lo mío y no agarrar tanto el micrófono porque justo el tema de género, por ejemplo, habla de que eh, ya no, o sea, no necesitamos otro. Antes era en el tiempo de las revoluciones, demás revoluciones, ahora ya no podemos hacer las mismas revoluciones de antes, pero sí era como este caudillismo, ¿no? El hombre hay que seguir al líder, etcétera. Pero lo que te dice ahora la teoría es
como, pues ya no se trata más de eso. Y tratar de entenderlo es lo difícil y decir, pues bueno, ¿cuántos pasos atrás me tengo que echar yo para uno no ocupar espacios que otras pudieran estar ocupando y lograr pues otro tipo de, no sé, de agarrar otro tipo de fuerzas que venga pues desde el estar o desde la acción. Eh, Creo que también me ha tocado mucho en este proceso el, el decir que, o sea, que yo no quiero llegar a ocupar espacios donde puede, o sea, que son para otras personas, ¿sabes? Y que a lo mejor, como por este mismo espíritu en el que yo voy, me echo y me aviento, puedo llegar a hacerlo, pero de una manera, de lo mismo, de la misma forma ingenua que a lo mejor le dije que sí al ITESO en una conferencia donde en realidad lo que hicieron fue callarme, ¿no? Entonces creo que ahora, en estos momentos en los que, o sea, hay un montón de espacios en los que, por ejemplo, de repente Twitter pues, es un megáfono bien cañón para muchas cosas, pero de repente Instagram no. Y de repente Instagram, pues tienes que aprovechar un poco de decir, a ver, o sea, en mi proceso personal, y si puedo hablar un poco de Florencia Explica Cosas, yo no quería ponerme enfrente de la cámara, porque yo, o sea, yo antes de meterme a estudiar periodismo hice modelaje y para mí la gente que, o sea, y esta era la forma que pensar que tenía, ¿no? La gente que estaba en cámara no es igual de inteligente que la gente que escribe. Entonces, para mí me costó mucho estar en esa posición, pero entendí perfectamente que yo lo que necesito hacer desde mi privilegio es hablarle no a la gente súper woke o ya consciente o pues muy intelectual o lo que quieras, sino justo a toda la gente con la que yo conviví y eché fiesta, dije, güey, a ellos es a los que les tengo que hablar. ¿Por qué? Porque me metí en hilando pensamientos junto con otras personas a querer impactar en espacios vulnerables como en colonias marginadas para llevarles organización. O sea, la pena. Pero bueno, llegamos y lo que nos dimos cuenta es que ellos tenían una organización chingoncísima y que en realidad lo que nosotros estábamos haciendo en ese espacio era pues este ejemplo colonizador desde otra forma, ¿no? Nosotros vamos a llevarles el espacio para que ustedes dialoguen, pero lo chido fue darnos cuenta de que no necesitábamos estar ahí. Y 5 años después ya entiendo y digo, ay, bueno, a lo mejor mi estrategia no es estar en Twitter, pero mi estrategia sí es estar en Instagram, porque la gente que conozco está en Instagram todo el tiempo y ahí utilizo mi privilegio para tratar de poner un poco de responsabilidad y estas cosas, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Me interesa mucho escucharte. Wow, Flor, no, muchísimas gracias porque entretejiste experiencia personal con reflexión y esto es justamente lo que nos fascina aquí pues en Amanecer y en Microdiálogos en Amistad. Pues mi experiencia va un poco por allí. Yo, mm, un punto de quiebra en mi vida que sí puedo ver como un antes y un después fue eh, el mundo indígena, ¿no? Cuando yo comencé a trabajar también, primero con otra mentalidad y lo que quieras, ¿no? Cuando yo fui por primera vez, por ejemplo, a la Sierra Tarahumara, y de ahí comencé también a trabajar en Chiapas, en el norte de Jalisco, en los Altos, ¿no? En la Sierra Huirrárica también. Cuando comencé a hacer todo eso, eso me transformó por dentro en muchos niveles, ¿no? Desde que me recordó mi pasado, porque, bueno, cuando yo era chico, mi familia vivíamos en Chapala sembrando chayotes, o sea, mi pasado, no quiero decir campesino porque pues no fuimos campesinos, pero como este intento de regresar al campo familiar, ¿no? Cuestiones por el estilo, hasta el descubrimiento de otra manera de vivir la espiritualidad, ¿no? Que descubrí en el mundo indígena. Entonces yo quería apostarlo todo por el mundo indígena, ¿no? Yo quería dar mi vida allí eh, y aprender y lo que sea. Y en cierto momento, al mismo tiempo, comenzó toda una serie de experiencias en mi vida que me iban también abriendo toda la cancha del diálogo interreligioso,
¿no? Y empecé a hacer un montón de cosas allí y de pronto, aunque tienen que ver, pues, porque para mí el diálogo interreligioso es siempre diálogo intercultural y viceversa, eh, en sentidos prácticos, pues no podía yo dedicarle mi vida, por ejemplo, no podía yo apostarle tanto al diálogo interreligioso como o sea, era uno u otro también, ¿no? Eh, entonces, en un momento dado, me fui a Chiapas, como yo solo, en una especie de retiro personal, a viajar yo solo. Eh, y en un momento ya estaba yo casi de regreso, había ido a un montón de comunidades y donde o sea, tuve experiencias muy, muy bellas, muy potentes. Y ya al final tuve una experiencia agridulce, ¿no? Con un par de señores, ¿no? Que estábamos esperando el taxi, o sea, ya ni los conocía ni nada, estaba yo a media carretera esperando el taxi junto con otro montón de gente. Y, y de cierta manera ciertos gestos de ellos, o sea, cierta actitud que tuvieron hacia mí, fue como yo sentir que, que no era mi lugar, ¿no? O sea, que yo no quería ser un hombre blanco más que iba a trabajar al mundo indígena, ya hay un chingo, casi siempre europeos, como tratando de curar viejas heridas, que está bien, ¿no? Pero pero eso para mí fue como un parteaguas, ¿no? Para decir, le apoyo y siempre que yo pueda, o sea, hablaré, o sea, o mejor dicho, o sea, siempre mostraré mi apoyo por la lucha indígena, pero yo no voy a abanderarla, ¿no? Ni voy a quererme meter más. Para mí siempre va a ser el espacio que me enseñe y espacio donde hay compas, ¿no? Pero donde pongo el cuerpo es en estos otros espacios donde también yo siento, ¿no? Y voy a compartir una anécdota de uno de mis maestros, que bueno, no lo conocí en vida, que se llama Lanza del Basto. Lanza del Basto fue un discípulo de Gandhi y él se fue a la India con Gandhi, estuvo con Gandhi y él dijo, yo ya me voy a quedar aquí porque pues ya aquí estoy feliz. Y él tuvo una experiencia muy fuerte donde lo que vivió fue como un llamado de decir, el verdadero lugar para un discípulo occidental de Gandhi es predicar la no violencia en la tierra más inhóspita, su tierra, ¿no? Estamos hablando en los años 30, o sea, no había lugar más inhóspito para predicar la no violencia que Europa en la Segunda Guerra Mundial, pues, o sea, de hecho regresó Lanza a hablar de eso y todos dijeron a Francia y dijeron, ni madres, con Hitler aquí, no nos vengas a hablar de la no violencia, ¿no? Eh, entonces, para mí, eso lo vivo y es también como yo creo que es un trabajo constante y para mí la espiritualidad ya de antemano siempre implica, porque claro, hasta ahora hemos estado hablando de privilegios sociales, de género, de clase, de lo que sea, ¿no? Pero yo creo que en general la espiritualidad significa justamente no el trabajo de ir subiendo una escalera o de ir metiendo cosas a tu mochila, sino justamente deshacerte de toda la mochila, ¿no? Entonces la espiritualidad, sea cual sea que uno elija, es siempre el caminar de, de quien se va deshaciendo. Entonces, el trabajo de deshacerte del privilegio, sea cual sea, aunque sea imposible de hacerlo al 100%, creo que es parte del camino espiritual, aunque la caguemos en el intento, ¿no? Como diría Santa Teresa de Jesús, aunque nos muramos a medio camino. Yo eso sí lo siento. Y como ya más o menos se nos va acabando el tiempo, no sé qué, no quisiera terminar esta sesión sin que nos platicaras de Florencia Explica Cosas, ¿no? Porque se me hace muy, muy importante escucharte también en esto que ahorita está tomándote tanto tiempo. Y ahorita está tomándome tanto tiempo esta idea de deshacernos del privilegio, porque finalmente creo que, o sea, de repente llega como el trabajo, antes de continuar con eso, si es solo como para cerrar con esa, o sea, nace mucho como decirlo, eh,
pues me llega mucho lo que dices, porque finalmente muchas veces se nos olvida, ¿no? En esta parte de no querer ocupar otros espacios, entonces de repente te preguntas si tú, como desde el lugar de donde vienes, es muy privilegiado, entonces significa que hay que seguir subiendo escaleras o seguir subiendo o seguir metiendo cosas. O sea, la verdad es que sí me resuena un montón lo que dices finalmente, porque pues porque sí, toca un poquito más como bajar la mano, bajar los micrófonos, bajar muchas otras cosas e ir a esos espacios. Y eso me lleva a Florencia Explica Cosas. Para mí, Florencia Explica Cosas es un espacio en el que toca preguntar mucho, leer mucho y tener cierta postura hacia ciertos temas. En Florencia Explica Cosas tenemos 4 ramas principales que tratamos, que es salud, política, feminismo y ciudad y territorio. Entonces, al mes publicamos un video, 4 publicaciones y un live semanal en el que hablamos de temas pues que ya yo, por ejemplo, trabajaba más desde el activismo, pero que yo ya conozco bastante bien, que tiene que ver con temas de género, movilidad, cosas por el estilo, porque hasta el momento Florencia Explica Cosas no es algo que me deje un sustento para vivir y por lo cual no le puedo meter todo mi tiempo, pero que hago con muchísimo amor y que no solamente lo hago yo, sino que justo invité a 2 amigas primero, que las conocía, una de ellas en el ITESO, a Mónica Vargas. Ella es postproductora, hace animación e ilustración y es súper buena. Y a Paulina López, que la conocía en Ibero, y ella hace guiones. Entonces, pues hacemos como este muy gran equipo. Después se incluyó a Heidi Cerecedo, y ahí pues básicamente es abordar temas que no son mediáticamente abordados, sobre todo desde la particularidad de, bueno, yo también he vivido una situación de acoso y cómo poderlo identificar. Son temas que trato de ser objetivante, pero que muchas veces ya tengo una postura, ¿no? Bastante clara. No es como, por ejemplo, sí siento que hay mucho en redes sociales de mucha gente muy emputada. Para mí, yo algo que no quería transmitir era más odio y enojo por mi forma de ser, por mi personalidad, porque pues, ya yo me enojo demasiado conmigo misma y mis cosas cercanas como para seguir transmitiendo más, ¿no? Entonces, sí quería esto, ¿no? Verlo desde el entendimiento y sobre todo para que la gente que no está tan vinculado a temas políticos y sociales le pudiera entrar sin miedo. Esa es mi principal como tarea y misión, de a la gente que le da un montón de flojera abrir una página, iba a decir abrir un periódico, pero bueno, abrir una página y leer un artículo, pues Florencia te lo explica, ¿sabes? Por ahí va esa idea. Muchísimas gracias, ¿no? Pues suena fabuloso. En lo personal, pues te he seguido, he visto lo que van haciendo y cómo también, pues constantemente estás presentando a las compañeras de trabajo y todo, como todo este esfuerzo, ¿no? Que sea la transparencia del equipo. Y se me hace como bien, bien bonito y por eso, pues también estamos bien felices de tenerte por acá. Eh, pues ya escucharon bastante a Flor, todo lo que hace. Aprovecho, por supuesto, la oportunidad para invitarles a que conozcan las redes sociales que están ahí, ¿no? Como Florencia Explica Cosas en Facebook, en Instagram, ¿no? Twitter también. Como yo no tengo Twitter, entonces no sé mucho. Pero, pero en eso andamos. También aquí en Blog Amanecer pues tenemos el canal de YouTube donde les subimos luego todos estos videos y los pueden ustedes ver ahí como en listas de reproducción. Tenemos tanto el Facebook como el Instagram y hasta ahorita es lo que tenemos. También, bueno, un WordPress que por ahí tiene algunas cositas, eh, pero pues eso. Se nos va, digamos, pues ahora sí llegando el tiempo para cerrar esta muy, muy rica conversación que yo creo que además nos deja con ganas de más. Esperemos que esta sea como nada más el inicio de más colaboraciones entre nuestros espacios
y sobre todo entre nuestras personas, ¿no? Porque existe como ese cariño. No sé si quieras lanzar algunas últimas palabras, invitaciones, como en general. No, pues yo estoy súper agradecida de este espacio porque además me gustó mucho el formato de que no estuviera ya como un tema en específico y que fuéramos a ir hablando. Y pues nada, muchas gracias por invitarme. Gracias a ti, Flor. Pues te mando un abrazo muy fuerte, un abrazo a todas y a todos. Y pues nos vemos la próxima semana. Vamos a tener también una invitada muy especial que es Suk Bachan de Chile. Ella es Sikh y vamos a tener una conversación bien interesante. Pues un abrazo, Flor, un abrazo a todas y a todos y bendiciones. Igualmente, gracias. Bye.